Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos uno lo suficientemente interesante como para que se hayan animado a hacer clic en este vídeo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los fanáticos de la pareja turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien el título, y es que la expectación está por las nubes porque Kerem Bürsin ha decidido abrirse un poco más y revelar detalles íntimos sobre Hande Erçel, y nada menos que en el contexto de una boda. Imaginen la escena. Antes de sumergirnos de lleno en esta interesante noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, que como ven, hoy vienen cargaditas de noticias jugosas del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! La noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a los fans a especular y a soñar es, como les decía, la revelación de detalles sobre Hande Erçel por parte de su expareja, el carismático Kerem Bürsin. Ustedes saben que la relación entre Kerem y Hande fue una de las más seguidas y queridas, desde que empezaron a salir durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, o ¿será que el amor me está buscando?, como la conocimos en algunos países. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió las cámaras, cautivando a millones de seguidores que los veían como la pareja perfecta. Y sinceramente muchos de nosotros éramos parte de ese grupo. Sus momentos juntos, las fotos que compartían, sus viajes, todo alimentaba la ilusión de que su amor era para siempre. Pero como suele suceder en la vida y en el mundo del espectáculo, las cosas a veces toman rumbos inesperados, y su relación llegó a su fin hace ya un tiempo. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido, o al menos han proyectado públicamente, un respeto mutuo y una relación cordial, lo cual siempre es de agradecer. Ahora, ¿es exactamente lo que Kerem ha revelado en esta boda? Pues bien, la boda en cuestión fue la de uno de los amigos cercanos de Kerem Bürsin, y como era de esperar, los flashes de las cámaras y los micrófonos de los reporteros turcos no perdieron la oportunidad de interrogarlo sobre diversos temas, incluyendo, por supuesto, a Hande Erçel. Los periodistas, siempre perspicaces, le preguntaron sobre su relación actual con ella, si mantenían algún tipo de contacto y cómo la recordaba. Y fue aquí donde Kerem, con esa sonrisa tan característica y ese carisma que lo definen, soltó unas declaraciones que han sido interpretadas de mil maneras. En primer lugar, cuando se le preguntó directamente si mantenía contacto con Hande, Kerem respondió de manera algo enigmática pero positiva. Dijo algo así como: claro que sí, siempre hay un cariño especial. Hande es una persona increíble y siempre le desearé lo mejor. Esta respuesta, aunque aparentemente simple, tiene mucha carga. El hecho de que diga siempre hay un cariño especial, sugiere que a pesar de no estar juntos sentimentalmente, el vínculo emocional y el aprecio mutuo persisten. No es un simple nos llevamos bien, es un cariño especial, lo que indica una conexión más profunda, un respeto que va más allá de una relación de trabajo o una amistad superficial. Pero lo más interesante y lo que ha desatado la euforia entre los fans, son los detalles que añadió sobre las cualidades de Hande Erçel. Cuando uno de los reporteros le preguntó qué era lo que más admiraba de ella, Kerem se detuvo un momento, reflexionó y luego expresó: Hande es una artista muy completa. Tiene una sensibilidad increíble para su trabajo, una disciplina que admiro profundamente y sobre todo, una luz propia que irradia en todo lo que hace. Es una persona que inspira. Analicemos esto un poco más a fondo, ¿les parece? Cuando Kerem menciona la sensibilidad increíble para su trabajo, se refiere indudablemente a su faceta como actriz. Sabemos lo dedicada que es Hande a su profesión, cómo se mete en la piel de sus personajes, y cómo logra transmitir emociones de una manera tan auténtica que conecta inmediatamente con el público. Kerem, al haber trabajado tan de cerca con ella, conoce de primera mano esa entrega y esa pasión. No es una admiración superficial, es un reconocimiento a su talento y a su dedicación. Luego habla de la disciplina que admiro profundamente. Esto es algo que quizás no siempre se ve desde fuera. Detrás de cada estrella de televisión o cine, hay horas y horas de esfuerzo, de ensayos, de preparación. Que Kerem destaque su disciplina habla de su ética de trabajo, de su compromiso para ser la mejor en lo suyo. En una industria tan exigente como la del entretenimiento, la disciplina es una cualidad fundamental, y que él la resalte de Hande. Es un gran cumplido.
Y finalmente la frase que ha conquistado a todos, una luz propia que irradia en todo lo que hace. Es una persona que inspira. Uf. Esto es poesía. La luz propia es esa cualidad intangible que algunas personas tienen, esa energía positiva que parece emanar de ellas y que atrae a los demás. Anne Derzel es conocida por su sonrisa radiante, su personalidad vibrante y su capacidad para contagiar alegría. Que Kerem perciba y describa esa luz es una confirmación de lo que muchos de sus fans ya sentían y admiraban. Y la conclusión de que es una persona que inspira cierra el círculo. Significa que no solo es una persona talentosa y con una energía especial, sino que su forma de ser, su profesionalismo y su esencia tienen un impacto positivo en quienes la rodean, e incluso en quienes la admiran desde la distancia. Es importante recordar que estas declaraciones se dieron en un contexto de boda, un ambiente festivo y generalmente más relajado. Los reporteros buscan obtener declaraciones jugosas y Kerem, sin ser evasivo, respondió de una manera que respeta su privacidad y la de Ande, pero al mismo tiempo comparte con el público esa admiración genuina que claramente aún siente por ella. No está hablando de un romance actual ni de reconciliación, sino de un respeto profundo y un aprecio por la persona y la artista que es Anne Derzel. Además, estas palabras llegan en un momento interesante. Ambos han seguido caminos diferentes en sus vidas personales y profesionales. Ande ha estado enfocada en su carrera, viajando por el mundo y colaborando con diversas marcas, mostrando una faceta de influencer y embajadora de moda muy fuerte. Por su parte, Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos y, por supuesto, su vida personal ha sido objeto de atención mediática. Sin embargo, el hecho de que él, en un evento público y ante la prensa, decida destacar estas cualidades de Ande, demuestra que su impacto en su vida, y su recuerdo de ella, son significativos. Quizás para Kerem, recordar a Ande en este contexto de celebración y unión le evoca esos momentos compartidos, esos éxitos cosechados juntos y sobre todo, la calidad de persona que ella es. No es de extrañar que ante la pregunta sobre qué admira de ella, se haya enfocado en sus atributos internos y profesionales, aquellos que trascienden las superficialidades y que forman la esencia de una persona. Estas declaraciones también son un recordatorio para los fans de la importancia de apreciar a los artistas no solo por sus personajes o su vida pública, sino por la persona que son, por su talento, su esfuerzo y su impacto. Kerem ha sido muy honesto al respecto, y eso es algo que valoramos en nuestro canal. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Probablemente nada en términos de una posible reconciliación romántica. Ambos parecen estar enfocados en sus vidas y proyectos individuales. Sin embargo, sí refuerza la idea de que la relación que tuvieron dejó una huella positiva y un respeto duradero. Y para nosotros los seguidores es una hermosa manera de ver que a pesar de las rupturas, es posible mantener un recuerdo de aprecio y admiración por las personas que han formado parte importante de nuestras vidas. Es un mensaje de madurez, de respeto y de valoración de lo bueno que existió. En resumen, Kerem Bürsin, en una boda, ha compartido sus admiraciones hacia Anne Derzel, destacando su gran sensibilidad artística, su profunda disciplina profesional y esa luz propia, que la hace ser una persona inspiradora. Ha recordado a su expareja con cariño y respeto, reafirmando la buena relación que, al parecer, mantienen a pesar de no estar juntos sentimentalmente. Y con esta nota positiva y llena de admiración, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos visto cómo las palabras de Kerem Bürsin sobre Anne Derzel han encendido las redes y nos han recordado la química y el impacto que tuvieron juntos, pero también la madurez y el respeto que pueden existir incluso después de una relación. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les sorprendió? ¿Creían que mantenían contacto? ¿Qué es lo que más admiran de Anne Derzel? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, que siempre los leemos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta.
A la próxima.